Universidad Autónoma de Tlaxcala. Alegatos de apertura y clausura. Equipo J. Datos del equipo: Miguel Ángel Caporal Flores, Carlos Augusto Corona Sánchez, Leslie Jocelyn Galindo Zempalteca, Daniela García Clapalcoyoa, Johan Daniel Garza Tepal, Yair Guzmán Velázquez, Diana Hernández Clapale, Gabriela Roxana Montiel Tapia, María Fernanda Rufino Aro, Lisbeth San Juan Pagarrido. Unidad de aprendizaje en Ministerio Público en el Sistema Penal Acusatorio Adversarial. Tema de investigación: alegatos de apertura y clausura. Con fundamento en el artículo 394 del Código Nacional de Procedimientos de Apertura, procedo a realizar mi alegato de apertura. Alegato de apertura. Honorable miembros del tribunal. Hoy nos encontramos en el tribunal para sustentar la acusación en contra de la señora Margarita Sánchez Hernández, quien ha sido señalada por probable comisión de delito de daños, previsto en el artículo 348 del Código Penal para el Estado de Tlaxcala, en el contexto del sistema judicial penal acusatorio que rige nuestra nación. La Fiscalía General del Estado, a través de esta representación, ofrece las pruebas y argumentación que demuestran de manera eficiente que el imputado es responsable de los hechos que se le atribuyen. El Ministerio Público demostrará en esta audiencia que la imputada Margarita Sánchez Hernández ha realizado conductas dolosas y continuas que han causado un daño directo y acreditable en el patrimonio de la víctima, hoy la señora Margarita Magdalena Sarmiento Águila, específicamente en su casa habitación ubicada en la calle Adolfo López Mateos, número 118, Colonia Alfonso López Mateos, en el municipio de Tlaxcala. La víctima es propietaria legítima de dicho inmueble, situación que se acredita con la escritura pública número 29 de fecha 19 de agosto de 1977, pasada ante la fe del notario público del Distrito Judicial de Hidalgo, Tlaxcala, licenciado Javier García González. Este documento será clave para establecer que la barda afectada pertenece a la hoy denunciante. A lo largo de esta audiencia, la Fiscalía probará que desde el mes de octubre del año 2020, la imputada ha desplegado diversos actos que han deteriorado de forma grave la barda oriente al domicilio de la víctima, al no haber construido la suya propia, y utilizar indebidamente la barda ajena como si fuera parte de su inmueble. Demostramos que la imputada ha realizado instrucciones de objetos, instalaciones de tuberías, conexiones, un boiler, así como el apoyo de una cadena de Armex sobre la barda de tabique propietaria de la víctima, e incluso ha utilizado como soporte estructural para un techo de láminas. Estas acciones han provocado daños materiales reales como la filtración de humedad, deterioro estructural y afectaciones evidentes al muro, hechos que serán expuestos mediante evidencias fotográficas, dictamen pericial y la declaración directa de la víctima. Asimismo, quedará acreditado que, pase las soluciones relativas de la víctima para que la imputada será dichas conductas y contribuya a su barda, jamás existió voluntad de reparación ni una respuesta favorable, propagándose así el daño patrimonial sancionado en el artículo 348 del Código del Estado de Tlaxcala. Al finalizar esta audiencia, solicitamos respetuosamente que su señoría considere los datos de prueba presentados, los cuales demostrarán que existe evidencia suficiente para vincular el proceso a la imputada y garantizar el derecho de la víctima a la reparación del daño y a la protección de su patrimonio. Es cuanto, señor. Bien. Con fundamento en el artículo 399 del Código Nacional de Procedimientos Penales, procede a realizar mi alegato de clausura. Su señoría, con su venida, su señor juez. He quedado perfectamente demostrado en esta audiencia que la víctima Margarita Magdalena Sarmiento Águila es propietaria legítima del inmueble ubicado en calle Adolfo López Mateos, número 118, en la colonia Adolfo López Mateos, municipio Tlaxcala. Este acredita no solo proviene de dicho de la víctima, sino de la escritura pública número 29, documento idóneo y suficiente para afirmar la titularidad del bien afectado. También ha quedado corroborado que la imputada Margarita Sánchez Hernández ha llevado a cabo conductas continuas, reiterantes y no autorizadas sobre la barda oriente del domicilio de la víctima. Los datos de prueba que ha expuesto, entre ellos la declaración inicial de la víctima y los elementos documentales exhibidos pertinente a su señoría, identificar de manera clara la imputación utilizada de forma indebida y abusiva de la barda ajena, instrutando a ellas tuberías, conexiones, un boiler, una cadena de Armex y apoyo incluso de techo de lámina. Todas estas acciones no han sido exactamente cualquier
uso tolerable si no han generado daños materiales, reales y visibles, como la filtración de humedad y el deterioro estructural del muro de tabique. Daños que afectan directamente al patrimonio de la víctima y que no han sido reparados pese a que la víctima buscó una solución de buena fe desde el año 2020. Es importante subrayar que la imputada nunca mostró voluntad de ceder las afectaciones ni reparar los daños causados. Su conducta fue persistente y negligente, afectando un bien ajeno sin su derecho alguno. Todo ello encuadra plenamente en el delito de daño de propiedad ajena previsto legalmente en el Código Penal aplicable. Con los datos de prueba expuestos, se ha formado una suficiente presunción razonable que demuestra la existencia del hecho delictivo y probabilidad de que la imputada lo cometió. Por ello, esta representación social solicita respetuosamente a su señoría que dicte a la imputada Margarita Sánchez Hernández con sentencia condenatoria privativa de libertad en términos del artículo 406 y 407 del Código Nacional de Procedimientos Penales por el delito de daños de acuerdo al artículo 348 del Código Penal para el Estado de Tlaxcala vigente. En contra de la imputada, garantizando el derecho de la víctima y la justicia y la reparación que ha causado el daño. Es cuento, señoría. Ministerio Público, licenciado Carlos Augusto Corona Sánchez, agente del Ministerio Público, Unidad de Investigación de Homicidios Dolosos y otros delitos de impacto social, Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala. Y el imputado Miguel Ángel Zárate Sánchez, en la víctima Eduardo Licona Garza, delito homicidio doloso agravado. Honorable Tribunal de Enjuiciamiento, en representación de la sociedad y en cumplimiento de las funciones que la Constitución y las leyes me confieren, comparezco ante usted para exponer la teoría del caso del Ministerio Público, teoría que será plenamente demostrada mediante las pruebas legales científicas y testimoniales que desahogarán en este juicio. En este caso, versa sobre la privación dolosa de la vida de Eduardo Licona Garza, un hecho lamentable, grave y profundamente reprochable, cometido el día 4 de junio del 2020 alrededor de las 17:30 horas en el domicilio ubicado en calle Francisco y Madero número 30, Colonia Centro, municipio de Tepeyanco, Tlaxcala. Nuestra teoría del caso sostiene, y así lo comprobaremos, que el acusado Miguel Ángel Zárate Sánchez, actuando con plena conciencia, dominio del hecho y voluntad de matar, disparó en 8 ocasiones un arma de fuego en contra de la víctima, Eduardo Licona Garza, impactando su cuerpo en varias zonas vitales, causándole una hemorragia masiva que produjo su muerte inmediata. Después de consumar su acción, el acusado huyó, demostrando con ello su conciencia de culpabilidad. Durante este juicio acreditaremos la existencia del hecho delictivo con sólida prueba pericial, el acta de levantamiento del cadáver que documenta científicamente la posición del cuerpo, las heridas producidas y la escena del crimen, el dictamen de necropsia elaborado por el perito médico forense que establece la causa eficiente de muerte como un choque hipovolémico secundario a heridas producidas por proyectil de arma de fuego. En tercero, el dictamen balístico que establece el calibre, la trayectoria, la distancia del disparo, la orientación y la dinámica del ataque. En cuarto lugar, el dictamen de criminalística de campo que demostrará la ubicación de los casquillos, la posición del tirador y la lógica física del evento. El tribunal escuchará testigos presenciales que describirán con claridad la discusión previa, el momento de los disparos y la huida inmediata del imputado. Testigos de referencia que observaron al acusado abandonar la escena en un Audi A8 blanco, placas XTF 107XG. El informe policial que establece la secuencia temporal de la intervención policial y la conducta evasiva del imputado, así como peritos en criminalística y balística que explicarán detalladamente que los disparos fueron producidos y dirigidos, así como repetidos y letales para la víctima, hoy Eduardo Licona Garza. Esta prueba establecerá sin duda razonable que el autor material de los disparos es Miguel Ángel Zárate Sánchez, con el cual acreditaremos que el acusado actuó con dolo directo mediante la orientación de los disparos hacia tórax y abdomen, la reiteración de 8 disparos incompatibles con una acción defensiva o accidental, la conducta subsecuente de huir del lugar evidencia la inequívoca conciencia del acto realizado, la existencia de una discusión previa que escaló hasta la agresión letal, cuyos elementos muestran un actuar deliberado, pensado y dirigido a causar la muerte.
Solicitaremos que el tribunal considere la ventaja que prevista en el artículo 229 del Código Penal de Tlaxcala. El acusado utilizó un arma de fuego contra una víctima desarmada e indefensa, así como la alevosía, aprovechó un momento de descuido, disparó de manera sorpresiva sin permitir defensa posible. Estos agravantes elevan la gravedad del hecho y su reprochabilidad jurídico-penal. Muchas gracias, tribunal. Alegato de clausura. Honorable tribunal, hemos llegado a la etapa final de este juicio, y después del análisis minucioso de todas las pruebas, el Ministerio Público sostiene sin duda razonable alguna que el acusado Miguel Ángel Zárate Sánchez es culpable del homicidio doloso agravado, cometido en agravio de Eduardo Licona Garza. Este juicio no dejó vacíos, contradicciones ni dudas sobre la secuencia de los hechos, la dinámica del ataque o la identidad del agresor. Se acreditó científicamente la muerte y su causa. El dictamen de necropsia fue contundente. La muerte se produjo por choque hipovolémico derivado de múltiples impactos de proyectil de arma de fuego. El dictamen establece 8 heridas de entrada, trayectorias compatibles con disparos directos, daño en órganos vitales, muerte inmediata. El resultado quedó plenamente probado. Se acreditó la mecánica del crimen. El tribunal escuchó al perito en criminalística, quien explicó la ubicación de los 8 casquillos de la escena, la trayectoria descendente y frontal de los disparos, la posición aproximada del tirador coincidente con la posición del imputado, la imposibilidad física de que otra persona distinta al acusado haya realizado los disparos. Esto prueba la materialidad del hecho y la mecánica homicida, así como también se acreditó la responsabilidad por medio de testimonios presenciales coherentes, claros, congruentes. El imputado fue visto discutiendo con la víctima, luego se escucharon detonaciones y finalmente fue observado huyendo. Así como en el informe policial se estableció la temporalidad real, el acusado dejó la escena inmediatamente después de los disparos, conducta incompatible con una inocencia. Peritajes técnicos que concluyeron que el arma utilizada correspondía a las características descritas y que la dinámica coincide con un ataque directo. Todo converge y es único responsable Miguel Ángel Zárate Sánchez. Se aprobó así también el dolo, como los elementos para acreditar el dolo fueron 8 disparos, zonas vitales apuntadas deliberadamente, escenario sin riesgo para el acusado, fuga inmediata, no existe duda, el imputado hizo matar a la víctima y logró su propósito. Así como también se acreditaron los agravantes de ventaja, el acusado armado, la víctima desarmada, alevosía, actuó por sorpresa asegurando el resultado mortal sin permitir defensa. Estos agravantes deben incidir en el aumento de la pena conforme al Código Penal de Tlaxcala. Por último, en la petición final, honorable tribunal, por lo demostrado durante el juicio, solicito respetuosamente a este tribunal se dicte sentencia condenatoria en contra de Miguel Ángel Zárate Sánchez por el delito de homicidio doloso agravado, así como también se imponga la pena correspondiente agravada conforme a los artículos 224, 226 y 229 del Código Penal de Tlaxcala. Se ordene la reparación integral del daño a favor de las víctimas indirectas, se declare la responsabilidad plena y total del acusado. Honorables jueces, las pruebas fueron claras, coherentes, científicas y concluyentes. La verdad procesal salió a la luz. Hoy corresponde hacer justicia. Es cuanto, señoría. Juez, miembros del tribunal, comparece ante ustedes el agente del Ministerio Público Leslie Jocelyn Galindo Zampolteca, con número de cédula profesional 2021-5364 y demás datos ya proporcionados al auxiliar de sala, para exponer con estricto apego a la ley y con respeto al principio de legalidad los hechos y pruebas que acrediten la responsabilidad penal de los acusados Luis González López y Carlos Hernández Pérez por el delito de robo calificado en agravio de la ciudadana María Elena Juárez Gómez. El día 12 de agosto de 2025, aproximadamente a las 22:30, Luis López González, quien vestía una sudadera negra sin estampado, pantalón de mezclilla y tenis de la marca aparente Jordan, y Carlos Hernández Pérez, quien vestía una sudadera de color gris con la leyenda Adidas, pantalón de mezclilla rotos de ambos lados de la rodilla, tenis color negro y casco de motocicleta color negro, ambos mayores de edad, a bordo de la motocicleta Pulsar NS 200 gris UG Bajac 2025, interceptaron a la víctima de nombre María Elena Juárez Gómez, mientras esta salía de una tienda de autoservicio denominada Bodega Horrera, ubicada en el municipio de Apizaco, Tlaxcala.
Se pretende probar con las testimoniales de Eduardo López y Héctor Rodríguez, elementos activos de la Policía Municipal de Apizaco, adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública, mismos que informarán las circunstancias de modo, tiempo y lugar de los hechos y detención del acusado con el producto del robo. La testimonial a cargo de María Elena Juárez Gómez, quien es la parte víctima y quien señala las circunstancias de tiempo, modo y lugar de los hechos y la intervención de la parte acusada en los mismos. Prueba pericial a cargo de nombre Amira Arenas Hernández, perito en la documentación fotográfica adscrita a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala. Prueba pericial en psicología a cargo del licenciado Mauricio Hernández Pérez, adscrito a la Fiscalía General de Justicia de Tlaxcala. Prueba pericial en materia de criminalística de campo emitida por Esmeralda Hernández, adscrita a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala. Y prueba pericial en materia de evaluación emitida por Jimena Rodríguez, en el que manifiesta la cuantificación de lo robado. Estos hechos, señores del tribunal, constituyen el delito de robo calificado previsto y sancionado por los artículos 321, 322, 323 fracción segunda, 328 fracción primera y 329 fracción sexta del Código Penal vigente en el Estado de Tlaxcala. Durante este juicio, el Ministerio Público presentará pruebas sólidas y contundentes que acreditarán los siguientes elementos del delito: la existencia del daño psicológico a través del dictamen pericial en psicología y testimonio de la profesional que atendió a la víctima, la gravedad de las pertenencias robadas mediante informes y periciales de criminalística y evaluación, la responsabilidad penal de los acusados con la presentación de testigos presenciales, evidencia material y la declaración de la víctima que de manera clara y coherente relatará cómo ocurrieron los hechos. Asimismo, se demostrará que la conducta de los acusados fue dolosa, con plena conciencia del daño que puede causar sin provocación previa. Por tanto, al concluir este juicio, el Ministerio Público solicitará que se le emita un fallo condenatorio en contra de los acusados y se imponga una pena correspondiente conforme a lo dispuesto por la ley, en aras de garantizar la justicia para la víctima y proteger el orden jurídico. El Ministerio Público demostrará, más allá de toda duda razonable, que los acusados son penalmente responsables del delito de robo calificado. Es cuanto, su señoría. Alegatos de clausura. Señor juez, miembros del tribunal, comparece ante usted el agente del Ministerio Público Leslie Jocelyn Galindo Sempoltega con número de cédula profesional 2021-364 y demás datos ya proporcionados al auxiliar de sala para exponer, con estricto apego a la ley y con respeto al principio de legalidad, los hechos y pruebas que acrediten la responsabilidad penal de los acusados Luis López González y Carlos Hernández Pérez por el delito de robo calificado, en agravio de la ciudadana María Elena Juárez Gómez. En la presente audiencia, esta representación social acreditó debidamente que los hoy acusados Luis López González y Carlos Hernández Pérez, el día 12 de agosto de 2025, aproximadamente a las 22:30, a la altura de la tienda de conveniencia denominada Bodega Horrera, que se encuentra ubicada en la calle 16 de septiembre del municipio de Apizaco, Tlaxcala, a bordo de una motocicleta Pulsar NS200 gris UG Bajac 2025, desapoderaron a la víctima de un celular con valor aproximado de 6,000 pesos, así como 6,500 pesos en efectivo e identificaciones personales y tarjetas bancarias a la víctima de nombre María Elena Juárez Gómez, quien iba saliendo de la tienda de conveniencia, la antes ya denominada. Su señoría, quedó debidamente demostrada su responsabilidad de los acusados Luis López González y Carlos Hernández Pérez con los medios de prueba que fueron desahogados en el desfile probatorio, con los cuales acredita que efectivamente la conducta desplegada por Luis López González y Carlos Hernández Pérez, quienes eran las personas que iban a bordo de la motocicleta Pulsar NS200 gris UG Bajac 2025, y queda demostrada la participación en delito de robo calificado, previsto y sancionado en los artículos 321, 322, 323 fracción segunda, 328 fracción primera y 329 fracción sexta del Código Penal vigente en el Estado de Tlaxcala, cometido en agravio de la víctima María Elena Juárez Gómez, hechos ocurridos en el municipio de Apizaco, Tlaxcala. En audiencias anteriores, esta representación social ha demostrado que los hoy acusados de nombre Luis López González y Carlos Hernández Pérez participaron en el hecho delictivo de robo calificado, cometido en agravio de María Elena Juárez Gómez. Quedó demostrado con las testimoniales que se escucharon, los cuales fueron Eduardo López y Héctor Rodríguez, quienes son los elementos activos de la Policía Municipal de Apizaco, adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública, quienes informaron los hechos ocurridos en tiempo, modo y lugar del producto del robo, así como la testimonial de María Elena Juárez Gómez, quien es la parte víctima y señala las circunstancias de tiempo, modo y lugar acreditados, así como la prueba pericial de número de folio 4520 a cargo de los elementos de nombre Amira Arenas Hernández, perito en documentación fotográfica, quien
quien adjuntó 4 tomas fotográficas. Ella está adscrita a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala. La prueba pericial en psicología con números de folio 9087 al cargo del licenciado Mauricio Hernández Pérez, adscrito a la Fiscalía General de Justicia del Estado, en el que acreditó la afectación psicológica de la víctima Marilena Juárez Gómez. Prueba pericial en materia de criminalística con número de folio 1928 emitida por Esmeralda Hernández, adscrita a la Fiscalía General de Justicia del Estado, en el que acreditó los hechos ocurridos. La prueba pericial en materia de evaluación con número de folio 3456 emitida por Jimena Rodríguez, en el que manifestó la cuantificación de lo robado. Con esos datos de prueba debidamente acreditados, que se acredita que los imputados Luis López González y Carlos Hernández Pérez llevaron a cabo el apoderamiento de las pertenencias el día 12 de agosto de 2005, aproximadamente a las 22:30 a la altura de la tienda de conveniencia denominada Bodega Horrera, que se encuentra ubicada en la calle 16 de septiembre en el municipio de Apizaco, Tlaxcala, a bordo de la motocicleta Pulsar NS 200 gris UG Baja 2025, por lo que le solicita a su señoría que emita una sentencia condenatoria conforme a los parámetros que se encuentran establecidos con los numerales antes establecidos. Es cuanto. Su señoría, comparece entre ustedes la licenciada Daniela García Tlapelcoyoa. Esta representación social, a través de las pruebas que se desahogarán en el juicio, demostrará más allá de toda duda razonable que el acusado invadió y ocupó de manera furtiva y dolosa el predio denominado Ringo, de legítima propiedad y posesión de la víctima Alonso Redondo Rivera, consumando así el delito de despojo. Se probará la veracidad de los hechos en el siguiente orden cronológico y circunstanciado. A finales del mes de noviembre del año 2024, la víctima, el ciudadano Alonso Redondo Rivera, dejó momentáneamente sin vigilancia su predio. Aprovechándose de esta ausencia y actuando con alevosía y premeditación, el acusado Edgar Lara Velázquez invadió la propiedad. Su acto fue material, introdujo maquinaria pesada, específicamente un tractor. Cuando la víctima, Alonso Redondo Rivera, se apersonó para confrontar al acusado, este actuó con dolo, manifestando ser el dueño de la propiedad y se negó rotundamente a mostrar documentación que acreditara su dicho. El 13 de diciembre del año 2024, la víctima regresó a su predio para verificar su cosecha y se encontró con el acusado utilizando un tractor para voltear y destrozar la cosecha. Al ser cuestionado, el señor Lara Velázquez mostró una actitud violenta y en presencia de los testigos Emiliano Coronel Alcaraz y Enrique Coronel Alcaraz tenía un machete en la mano y abiertamente profirió amenazas, diciendo que le había gustado su terreno y que se lo quitaría, y que si la víctima seguía reclamando, a la próxima se lo iba a partir. Estos hechos, su señoría, se subsumen de forma plena en la descripción delictiva del despojo, previsto y sancionado por el artículo 346 fracción primera del Código Penal por el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, que castiga a quien por medio de la violencia sobre las personas o sin el consentimiento de quien legalmente puede otorgarlo o por engaño, ocupa un inmueble ajeno o haga uso de él o de un derecho real que no le pertenezca. El acusado ocupó el predio ajeno denominado Ringo de propia autoridad y de forma dolosa, lesionando directamente el bien jurídico tutelado, la posesión pacífica de la víctima sobre su propiedad. Para demostrar lo anterior, esta representación social desahogará los siguientes medios de prueba admitidos. Testimonio de la víctima, Alonso Redondo Rivera, quien narrará cómo adquirió y poseía pacíficamente el predio, y relatará el momento exacto en que encontró al acusado Edgar Lara Velázquez invadiendo su propiedad con maquinaria. Testimonial de Emiliano Coronel Alcaraz, Enrique Coronel Alcaraz y Ariana Landauch, quien a través de sus conocimientos de los hechos corroborarán la presencia constante y la materialidad de la ocupación por parte del acusado en las fechas señaladas. Pericial en materia de agrimensura, construcción y evaluación de daños del arquitecto Fausto Ochoa Meneses, quien expondrá de manera técnica y objetiva la extensión de la invasión, los límites registrales del predio y el avalúo del daño causado a la propiedad de la víctima. Documental consistente en informes rendidos por elementos de la Policía de Investigación, quienes documentaron la veracidad de los hechos denunciados y de la identificación plena del acusado. Su señoría, al final del desahogo de esta prueba, la verdad será evidente. Edgar Lara Velázquez es el responsable penal por el delito de despojo. Por ello, esta representación social solicitará en su momento oportuno que este honorable tribunal dicte un fallo condenatorio en su contra, imponiéndole la pena de prisión, la multa y, de manera fundamental, la reparación integral del daño a favor de la víctima Alonso Redondo Rivera, incluyendo la restitución inmediata del inmueble y el pago de los daños ocasionados por su ocupación ilegal. Es cuanto. Su señoría, en este juicio oral hemos presentado la historia de un despojo consumado y de un derecho de propiedad violado. Esta representación social prometió al inicio que demostraría la culpabilidad del acusado Edgar Lara Velázquez en la comisión del delito de despojo en agravio de Alonso Redondo Rivera.
Su señoría, tras el desfile probatorio, podemos afirmar que hemos cumplido esa promesa. La evidencia presentada es idónea, pertinente y suficiente para destruir la presunción de inocencia y sustentar una condena. Esta representación social se basa en 3 pilares de prueba que, valorados de manera integral, prueban cada elemento del tipo penal. El hecho central, la ocupación del predio Ringo en San Diego Metepec, Tlaxcala, quedó acreditado con la prueba testimonial de la víctima Alonso Redondo Rivera. Su relato fue persistente y coherente. Él testificó que a finales de noviembre de 2024 encontró al acusado Edgar Lara Velázquez dentro de su propiedad, acreditó el dolo causado, quien se negó a mostrar la documentación, y afirmó ser el dueño, además de que amenazó a la víctima confirmando que la ocupación fue de propia autoridad y sin consentimiento. Los testimonios de los ciudadanos Emiliano y Enrique Coronel Alcaraz y Ariana Landa Juex, quienes refirieron no tener interés directo en la causa, pero sus declaraciones corroboran el relato de la víctima. Ellos testificaron sobre la permanencia y la actividad del acusado dentro del predio, demostrando que la conducta de despojo fue de ocupación prolongada y consumada. La prueba pericial disipó cualquier duda sobre la identidad y afectación del inmueble. El arquitecto Fausto Ochoa Martínez acreditó técnicamente que la posesión legal del predio Ringo corresponde a la víctima, y de manera irrefutable demostró que la ocupación del acusado Edgar Lara Velázquez se extendió sobre una porción de terreno ajeno. El perito cuantificó los daños causados por la maquinaria y los materiales depositados, lo cual es prueba objetiva de que el acusado hizo uso de un inmueble que no le pertenecía. Su señoría, los hechos probados encajan perfectamente en el tipo penal de despojo, previsto en el artículo 346, fracción primera del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, que castiga a quien, por medio de la violencia sobre las personas o sin el consentimiento de quien legalmente pudo otorgarlo o por engaño, ocupe un inmueble ajeno o haga uso de él o de un derecho real que no le pertenezca. El perito y los testigos confirmaron que el acusado ocupó el predio Ringo. Al acusado se le atribuyó un derecho que no le correspondía, negándose a mostrar documentos y confrontando a la víctima. Y el acusado aprovechó la ausencia de la víctima e introdujo maquinaria y materiales, lo cual es un medio idóneo para acreditar el despojo. La defensa, si bien intentó desacreditar la posición de la víctima y desacreditar las pruebas testimoniales, no logró presentar prueba que desvirtuara el apoderamiento inicial con dolo. La evidencia en este juicio demostró que Edgar Lara Velázquez sabía que la propiedad era ajena y actuó con la única intención de privar al legítimo poseedor de su derecho. Por lo anterior, esta representación social solicita a este tribunal que, con base en el principio de libre valoración de prueba, declare a Edgar Lara Velázquez penalmente responsable en la comisión del delito de despojo. En consecuencia, solicita que se le imponga pena privativa de la libertad en 4 años de prisión y la multa de 100 días de salario mínimo vigente, además de que cumple con la reparación integral del daño a favor de la víctima Alonso Redondo Rivera, que debe incluir la restitución total y formal del predio Ringo y el pago de la indemnización por los daños causados y los menoscabos económicos conforme a lo dictado por el perito. Es cuanta. Alegato de apertura Ministerio Público. Delito, homicidio por culpa. Víctima es un menor de edad con iniciales GSB. El imputado es el ciudadano Leonardo Flores Vázquez. Señoría, integrantes del tribunal, el Ministerio Público demostrará más allá de duda razonable que el día 15 de noviembre del año 2023, a las 13:07 horas, el imputado ciudadano Leonardo Flores Vázquez, en su calidad de conductor de un vehículo de transporte público, actuó con falta de deber de cuidado, infringiendo normas básicas de tránsito, provocando que un menor de edad de apenas 8 años de edad perdiera la vida al ser atropellado frente a su escuela, en la avenida Emiliano Zapata, comunidad de San Pedro Xochiteotla, municipio de Chautempan, Tlaxcala. Lo que aquí se demostrará no es un simple accidente inevitable, se trata de una conducta imprudente, consecuencia directa de la negligencia del conductor que derivó de la muerte de un menor de edad. Teoría del caso del Ministerio Público. El Ministerio Público sostendrá que el imputado conducía una camioneta Toyota del servicio público circulando por una zona escolar en un horario de salida de clases. Lo hacía sin la precaución debida, incumpliendo su obligación jurídica de conducción segura. Esa imprudencia fue la causa directa del atropellamiento del menor de edad con iniciales GSB, quien cruzaba la vía pública para dirigirse a su domicilio. El niño quedó tendido en la cinta asfáltica con lesiones visibles que le ocasionaron la muerte en el lugar. El imputado intentó retirarse,
pero fue retenido por vecinos que presenciaron los hechos. La muerte fue inmediata y confirmada por paramédicos de la Cruz Roja momentos después. Por ello acreditaremos plenamente el delito de homicidio culposo previsto y sancionado por los artículos 14, 16 fracción primera, 17 fracción segunda, 18 párrafo segundo, 21 fracción primera, 82 y 224 del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en relación con el artículo 343 de la Ley General de Salud. Los hechos que acreditan durante el juicio, a través de testigos, peritos y evidencia material, el Ministerio Público sostendrá el hecho de tiempo, modo y lugar, el modo de ocurrencia, que el imputado conducía a un vehículo Toyota con placas A068-11-X, lo hacía por una zona donde es previsible la presencia de niños, no adoptó medidas mínimas de seguridad como reducción, impactó de manera directa al menor que cruzaba la vía pública. El resultado, que el menor perdió la vida. Paramédicos de Cruz Roja confirmaron de que ya no presentaba signos vitales. Detención en flagrancia. Los vecinos retuvieron al imputado cuando intentó huir del lugar de los hechos. Los elementos policiales arribaron y lo detuvieron informando de sus derechos, que lo asisten como persona detenida. Los medios de prueba. El Ministerio Público presentará testigos presenciales, los vecinos que observaron la forma negligente de conducción, los elementos de la Policía Municipal, quienes describieron el estado del menor, la posición del vehículo y la retención del imputado, los paramédicos que actuaron y quienes confirmaron el fallecimiento y lesiones compatibles con un atropellamiento, los peritos en hechos de tránsito y criminalística, quienes establecen la mecánica de hechos, la relación causal entre la conducta del imputado y el resultado de muerte, la previsibilidad del riesgo en zona escolar, el documental y evidencia física, IPH, dictámenes periciales, testimoniales, fotografías, certificación de acta de defunción, el Registro Nacional de Detención y el informe médico prehospitalario. Cada uno de ellos, de estos elementos, demostrará la responsabilidad culposa del imputado. Calificación jurídica: que la conducta del imputado se adecua plenamente al delito de homicidio culposo previsto y sancionado en el Código Penal del Estado de Tlaxcala, por lo que existió una acción imprudente, hubo violación al deber objetivo de cuidado, se produjo un resultado material, que es la muerte del menor, y existe un nexo causal directo entre la conducción del imputado y el fallecimiento. No existe dolo, pero sí culpa, lo cual será acreditado de forma clara y contundente. Una petición, su señoría, al tribunal. Finalmente, señores del tribunal, les adelantamos que las pruebas que presentaremos no dejarán lugar a duda. Un menor perdió la vida por falta de cuidado de un conductor de un vehículo del servicio público, quien tenía el deber reforzado de actuar con máxima prudencia. Alegatos de clausura del Ministerio Público. El delito homicidio culposo. La víctima de menor GSB de 8 años de edad. El imputado, el ciudadano Leonardo Flores Vázquez. Señoría e integrantes del tribunal, tras escuchar todos los testimonios, valorar los peritajes y analizar los medios de prueba desahogados en esta audiencia, el Ministerio Público sostiene que ha quedado plenamente demostrado que el ciudadano, el imputado Leonardo Flores Vázquez, es penalmente responsable del delito de homicidio culposo cometido en agravio del menor GSB de 8 años de edad, lo que este tribunal ha escuchado, y no describe un hecho inevitable ni fortuito, describe una muerte causada por una conducción negligente, imprudente y contraria al deber objetivo de cuidado exigido a cualquier conductor, más aún a un chofer del servicio público, quien por naturaleza de su función tiene un deber reforzado de cautela. La teoría del caso confirmada durante el juicio, y desarrollada del debate, se acreditó de manera clara y uniforme, consistente, que el día 15 de noviembre del año 2023 a las 13:07 horas en la avenida Emiliano Zapata, en zona escolar, el imputado conducía una camioneta Toyota del servicio público. Lo hacía sin observar las medidas mínimas de precaución en un horario de salida de clases. Esa falta de cuidado tuvo como consecuencia directa el atropellamiento del menor de edad, quien cruzaba la vía pública. El impacto fue de tal magnitud que el menor quedó tendido en la cinta asfáltica con lesiones mortales. Los paramédicos de Cruz Roja confirmaron la falta de signos vitales del menor,
Vecinos del lugar retuvieron al imputado al observar su intento de huida, impidiendo su fuga. Los elementos policiales describieron la flagrancia, la posición del vehículo y la escena del hecho coincidiendo entre sí. Los peritajes arrojaron un hecho de tránsito y criminalística establecieron el nexo causal directo entre la conducción imprudente del imputado y la muerte del menor. Nada de lo que se conoció en un juicio contradice esta secuencia lógica y coherente, completamente probada. Las pruebas que se acreditan son la acción imprudente del imputado. Los testimonios de vecinos policías fueron unánimes. El imputado circulaba sin reducir la velocidad en una zona de alto riesgo infantil. El perito en tránsito concluyó que la colisión fue inevitable si el imputado hubiese conducido con la debida precaución. El violar al deber objetivo de cuidado. El servicio público tiene la obligación de conducir con precaución especial en una zona escolar, respetar los límites de velocidad, anticipar la presencia de peatones. El imputado incumplió todas estas obligaciones. El resultado material fue la muerte del menor, ya que los paramédicos establecieron que carecía de signos vitales. La causa del fallecimiento se vinculó directamente con el atropellamiento. El nexo causal es el peritaje de mecánica de hechos que determinó que el impacto fue directamente ocasionado por la unidad del imputado. La muerte ocurrió como consecuencia inmediata y directa del atropellamiento. La culpa no se acreditó dolo, pero sí una clara conducta negligente, falta de precaución, conducción imprudente, omisión de deberes específicos del transporte público. La culpa queda plenamente acreditada. Inconsistencias o insuficiencia de la defensa. La defensa no logró destituir la teoría del Ministerio Público. Sus planteamientos fueron meramente hipótesis y sin sustento técnico, afirmaciones no respaldadas por peritajes. La defensa no generó duda razonable. Con el cúmulo probatorio incorporado se acredita completamente el delito de homicidio culposo previsto y sancionado por los numerales artículos 14, 16 fracción primera, 17 fracción segunda, 18 párrafo segundo, 21 fracción primera, 82 y 224 del Código Penal de Tlaxcala, así como en relación con el artículo 343 de la Ley General de Salud. El Ministerio Público demostró la conducta, la culpa, el resultado material, la relación de causalidad y la responsabilidad penal del imputado. La solicitud al tribunal. Por todo lo expuesto, el Ministerio Público solicita respetuosamente a este órgano jurisdiccional se emita con sentencia condenatoria en contra del ciudadano imputado Leonardo Flores Vázquez como un autor culposo del homicidio del menor con iniciales QSB de 8 años de edad. Determine la pena correspondiente atendiendo a la gravedad del resultado, la vulnerabilidad de la víctima, las circunstancias de tiempo, modo y lugar, el deber reforzado de cuidado como conductor del servicio público y se reconozcan los derechos de la víctima indirecta, se tomen en cuenta el monto de la reparación del daño. Señoría, un niño de 8 años de edad perdió la vida en lugar donde no debería y en cualquier otro, en la salida de su escuela. Murió porque debía extremar precauciones, decidió no hacerlo. Murió porque un conductor del transporte público ignoró su deber legal y social. La justicia exige responsabilidad, las pruebas hablan por sí mismas. Por ello, al concluir este debate, pedimos que se declare culpable al imputado y se imponga la sanción que a derecho corresponde. Es cuanto, su señoría. Con fundamento en el artículo 394 del Código Nacional de Procedimientos Penales, procedo a realizar mi alegato de apertura. Correr por tu integridad o ser acosada. Así es, su señoría, si mi representada no corre del lugar el día de hoy, estaríamos ante un delito aún más grave. Esta representación social demostrará, más allá de toda duda razonable, que el señor Alexis Martínez Espinosa es culpable por el delito de abuso sexual, tipificado en el artículo 290 del Código Penal del Estado de Tlaxcala. Honorable Tribunal Colegiado, con fecha 21 de noviembre del año 2024, la ciudadana Guadalupe Jerusalén Ángulo Caselín, aproximadamente a las 18 horas con 30 minutos, se encontraba caminando en la avenida Tlahuicole del municipio de Totolac, específicamente a la altura del Puente Rojo por la parte de abajo, cuando un masculino, el cual vestía camisa morada, pantalón vino deslavado, pelo corto y barba del que hoy sabemos responde al nombre de Alexis Martínez Espinosa, se le queda viendo a la ciudadana Guadalupe Jerusalén Ángulo Caselín y se le acerca de una manera sospechosa, empezando a tocar el área de su seno derecho, por lo cual la víctima corrió resguardándose en un puesto de elotes. Y se da el caso que el C. Alexis Martínez Espinosa la persigue hasta dicho puesto, quedándose
observándola de lejos sin moverse del lugar. Es por ello que la ciudadana Guadalupe Jerusalén Ángulo Caselín procede a llamar a su padre de nombre Abel Ángulo Bernardo, el cual llega de inmediato y procede a seguir al ciudadano Alexis Martínez Espinosa sobre la avenida Tlahuicole del municipio de Totolac, Tlaxcala, específicamente a la altura del Puente Rojo, hasta acorralarlo. Y es en ese momento cuando el ciudadano Jesús Empolteca Ramos, oficial adscrito a la Dirección de Seguridad Pública y Vialidad del municipio de Totolac, procede a detener a Alexis Martínez Espinosa, toda vez que la víctima Guadalupe Jerusalén Ángulo Caselín lo señala directamente, así como también su señor padre Abel Ángulo Bernardo, y los propios testigos que se encontraban en el lugar también lo señalan. Es por ello que el oficial que responde al nombre de Jesús Empolteca Ramos procede a detenerlo, cuidando y procurando sus derechos fundamentales en todo momento. Ya detenido, el masculino refiere llamarse Alexis Martínez Espinosa, de estado civil soltero, con domicilio en Xotla del Río Totolac, y que de viva voz manifiesta que le apodan el Chaparro. Asimismo, manifiesta que fuma, que consume alcohol y que también consume estupefacientes como lo es cristal y marihuana, llevándolo a bordo de la unidad con número de identificación TMT 116, arribando a las instalaciones que ocupa la Dirección de Seguridad y Vialidad Pública del municipio de Totolac, aproximadamente a las 18 horas con 55 minutos, y aproximadamente a las 20 horas con 5 minutos se hace el traslado a área de preventivos de la Fiscalía Estatal, poniéndolo a disposición a esta agencia del Ministerio Público a las 21 horas. Dichos hechos se acreditarán con las testimoniales de los señores Abel Ángulo Bernardo, el oficial que responde al nombre de Jesús Empolteca Ramos, mediante examen y contraexamen en la presente audiencia. Su señoría, dichos hechos no pueden ser impunes y tiene que ser salvaguardado en todo momento la integridad de la víctima, ya que la ciudadana Guadalupe Jerusalén Ángulo Caselín, derivado de esos hechos, sufrió daños psicológicos e incluso no puede pasar por el lugar de los hechos, alternando sus actividades diarias y su día a día. Esto se comprobará con la testimonial del perito en psicología Laura Hernández Empolteca, mediante examen y contraexamen en la presente audiencia. Con el desahogo de las pruebas en el transcurso de la presente audiencia, acreditaremos por medio del examen y contraexamen a los peritos y testigos intervinientes. Por lo anterior, solicito a su señoría se condene a los imputados Alexis Martínez Espinosa con sentencia condenatoria privativa de su libertad en términos del artículo 406 y 407 del Código Nacional de Procedimientos Penales por el delito de abuso sexual tipificado en el artículo 290 del Código Penal del Estado de Tlaxcala. Correr por tu integridad o ser acosada. Es cuanto, su señoría. Honorables integrantes del Tribunal de Enjuiciamiento, el Ministerio Público comparece en esta etapa final para reiterar que la prueba desahogada en juicio ha sido clara, suficiente, coherente y contundente para demostrar, más allá de toda duda razonable, la plena responsabilidad penal del acusado en los hechos que se le imputan. Desde el inicio de este proceso, la Fiscalía planteó una teoría del caso sólida y respaldada por evidencia testimonial, lógica, probatoria y concatenación de hechos, la cual quedó plenamente confirmada con las declaraciones rendidas en estrados. Primero, la existencia del hecho y su carácter delictivo quedaron debidamente acreditados. A través de los testimonios de los testigos presenciales se establecieron de manera clara las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos, la conducta específicamente desplegada por el acusado, descrita de forma coincidente por los declarantes, la afectación real y concreta de los bienes jurídicos protegidos por la norma penal aplicable. Los testigos comparecieron a juicio sin contradicciones sustanciales, con un relato directo, espontáneo y coherente, lo que permite al tribunal concluir con certeza que el hecho delictivo ocurrió tal como fue narrado. 2. La participación del acusado se demostró de forma directa e indirecta. La Fiscalía demostró, mediante los testimonios incorporados durante el debate, que el acusado estuvo presente en el lugar de los hechos, participó de manera activa y voluntaria en la conducta imputada, su comportamiento fue determinante para la consumación del delito, ninguno de los testigos demostró motivos de animadversión ni interés personal para afectar al acusado. El señalamiento directo y uniforme y corroborado por distintos declarantes supera cualquier estándar mínimo de credibilidad y veracidad. Los intentos de la defensa por desacreditar estos testimonios no lograron evidenciar contradicción esencial alguna,
ni error perceptivo, ni contaminación narrativa. Por el contrario, cada interrogatorio afirmó la consistencia de las aportaciones de los testigos del Ministerio Público. 3. Las supuestas dudas planteadas por la defensa no generan incertidumbre razonable. El argumento defensivo se basó en especulaciones sin sustento, interpretaciones subjetivas, intentos de magnificar diferencias menores que no afectan la esencia del relato. Las diferencias periféricas entre testimonios naturales en cualquier reconstrucción de hechos reales no afectan la coherencia central del señalamiento. La Suprema Corte ha sostenido que las pequeñas variaciones fortalecen la credibilidad, pues reflejan ausencia de preparación y espontaneidad. Ninguna de las hipótesis de la defensa logró desvirtuar la claridad de la prueba del cargo. 4. La Fiscalía cumplió con la carga probatoria exigida por el sistema acusatorio. El estándar que debe cumplir el Ministerio Público es demostrar con pruebas claras y concatenadas la responsabilidad penal del acusado más allá de toda duda razonable. Este estándar se cumplió porque los testimonios fueron contundentes, presenciales y concordantes, la cronología expuesta resulta lógica y plausible, la defensa no acreditó coartada imposibilidad física ni error en la identificación. La totalidad del debate mostró un hilo narrativo consistente, imposible de considerar producto de invención o confusión. 5. Solicitud de condena. Con base en la valoración racional, integral y conforme con las reglas de la sana crítica, la prueba presentada demuestra la existencia del hecho delictivo, la participación dolosa, voluntaria y directa del acusado, la afectación del bien jurídico tutelado. Por ello, el Ministerio Público solicita respetuosamente a este tribunal que dicte sentencia condenatoria en contra del acusado, al haber quedado demostrada su responsabilidad penal con total suficiencia y claridad. De igual manera, se pide que, en su momento procesal oportuno, se imponga la pena correspondiente, atendiendo a la gravedad de los hechos y al deber del Estado de garantizar justicia a las víctimas y preservar el orden jurídico. Es cuanto, su señoría. Alegatos de apertura. Honorables integrantes del Tribunal de Enjuiciamiento, comparece ante ustedes la representación social del Ministerio Público para exponer su teoría del caso respecto a los hechos ocurridos el 17 de septiembre de 2024 en el municipio de Tecocotla, San Pablo Apetatitlán, Tlaxcala, por los cuales acusa al ciudadano Roberto Sánchez Pérez del delito de robo calificado cometido en perjuicio del señor Carlos Martínez López. Durante el desarrollo de este juicio, el Ministerio Público demostrará, más allá de toda duda razonable, que el acusado Roberto Sánchez Pérez, actuando de manera dolosa, consciente y voluntaria, se apoderó de material de construcción, específicamente varilla, propiedad del señor Carlos Martínez López, sin su consentimiento y con pleno conocimiento de la ilicitud de su conducta. Se acreditará que el acusado no solo actuó de manera dolosa, sino que se dirigió y ordenó a un grupo aproximado de 7 personas para cargar dicho material en un camión color naranja marca Dina tipo Tortón, modelo 1983 con placas 330DD5 del Servicio Federal, mismo que fue utilizado para sustraer ilícitamente los bienes del inmueble denominado El Mirador. El maestro albañil Luis Hernández Gómez declarará cómo presenció directamente el momento en que Roberto Sánchez Pérez daba órdenes a los demás sujetos para que cargaran la varilla. El señor Jorge Ramírez Torres, suegro del denunciante, confirmará que al cuestionar al acusado, éste afirmó que el material era suyo, ignorando las advertencias y mostrando así su intención dolosa. Por otra parte, el propietario Carlos Martínez López demostrará mediante documentos notariales su legítima propiedad sobre el inmueble El Mirador y sobre el material sustraído. Asimismo, las pruebas periciales y documentales reforzarán los hechos. La perito evaluadora, licenciada María José Hernández Gómez, acreditará que el valor del material sustraído asciende a 178.450 pesos, demostrando el daño patrimonial ocasionado. El perito en criminalística de campo, Lig Rafael Reyes Mesa, explicará los indicios localizados en el inmueble y el vehículo, así como la metodología utilizada para su inspección. Y la perita en informática forense, Lig Soledad Munguía Rojas, declarará respecto al análisis de la evidencia digital que contiene información sobre la coordinación y participación de los sujetos activos en la sustracción del material de construcción, confirmando así la intervención directa del acusado en los hechos. Cada uno de estos elementos permitirá establecer que el acusado Roberto Sánchez Pérez realizó una conducta típica, antijurídica y culpable, encuadrada en el tipo penal de robo calificado, prevista en los artículos 14, 16 fracción 1, 17 fracción 1, 18 párrafo primero, 21 fracción primera, 321, 322, 323 fracción cuarta y 329 fracción sexta del Código Penal vigente en el estado de Tlaxcala.
Se demostrará también que el acusado poseía plena capacidad para comprender la ilicitud de su conducta y que con su actuar vulneró directamente el bien jurídico tutelado por la norma penal, el patrimonio. Por todo ello, esta representación social solicitará al finalizar el juicio la imposición de una pena de 12 años de prisión, la reparación integral del daño por el monto ya acreditado y la aplicación de las sanciones pecuniarias correspondientes. Honorables juzgadores, lo que hoy analizaremos no es un simple conflicto patrimonial ni un malentendido. Este no es un simple robo, fue un acto deliberado ejecutado con organización, con dirección y con clara intención de apropiarse de lo ajeno. La ley es clara y la justicia exige una respuesta firme. Alegatos de clausura. Honorables integrantes del Tribunal de Enjuiciamiento, comparece nuevamente ante ustedes la representación social del Ministerio Público para presentar sus conclusiones respecto a los hechos juzgados en esta causa penal, en la cual se acusó al ciudadano Roberto Sánchez Pérez del delito de robo calificado, cometido en perjuicio del señor Carlos Martínez López el día 17 de septiembre de 2024 en el municipio de Tecocotla, San Pablo, Apetatitlán, Tlaxcala. A lo largo de este juicio ha quedado plenamente demostrado, más allá de toda duda razonable, que el acusado Roberto Sánchez Pérez actuó de manera dolosa, consciente y voluntaria. Se apoderó de material de construcción, específicamente varilla, propiedad del señor Carlos Martínez López, sin su consentimiento y con pleno conocimiento de la ilicitud de su conducta. Se acreditó también que el acusado no actuó solo, sino que dirigió y ordenó un grupo aproximado de 7 personas para cargar dicho material en un camión color naranja marcadina tipo Tortón, modelo 1983, con placas 330DD5 del Servicio Federal, el cual fue utilizado para sustraer ilícitamente los bienes del inmueble denominado El Mirador. Durante el desahogo de pruebas, este honorable tribunal escuchó el testimonio del maestro albañil Luis Hernández Gómez, quien relató cómo presenció directamente el momento en que el acusado impartía órdenes a los demás sujetos para que cargaran la varilla. El señor Jorge Ramírez Torres, suegro del denunciante, corroboró dicha versión al señalar que, al confrontar al acusado, éste afirmó que el material era de su propiedad, demostrando así su intención dolosa. El propietario Carlos Martínez López acreditó mediante documentos notariales la legítima propiedad del inmueble y del material sustraído. Las pruebas periciales también fueron contundentes. La perito evaluadora, licenciada María José Hernández Gómez, estableció que el valor del material sustraído asciende a 178,450 pesos, evidenciando el daño patrimonial causado. El perito en criminalística de campo, licenciado Rafael Reyes Mesas, explicó con detalle la metodología utilizada en la inspección y los indicios localizados, confirmando la relación entre el inmueble, el vehículo y el hecho delictivo. Y la perita en informática forense, licenciada Soledad Munguía Rojas, confirmó mediante análisis digital la coordinación y participación directa del acusado con los demás sujetos activos en la sustracción del material. Estos elementos analizados de forma conjunta permiten concluir que el acusado realizó una conducta típica, antijurídica y culpable plenamente encuadrada en el tipo penal de robo calificado, previsto y sancionado en los artículos 14, 16 fracción primera, 17 fracción primera, 18 párrafo primero, 21 fracción primera, 321, 322, 323 fracción cuarta y 329 fracción sexta del Código Penal vigente en el estado de Tlaxcala. Ha quedado demostrado que el acusado tenía la capacidad para comprender la ilicitud de su conducta y conducirse conforme a esa comprensión, y que su actuar afectó directamente el bien jurídico tutelado por la norma penal del patrimonio. Por todo lo expuesto y con base en las pruebas que obran en autos, esta representación social solicita respetuosamente a este honorable tribunal que emita un fallo condenatorio en contra de Roberto Sánchez Pérez, imponiendo una pena de 12 años de prisión, la reparación integral del daño por la cantidad de 178,450 pesos y las sanciones pecuniarias correspondientes. Honorables juzgadores, la prueba ha sido clara, la verdad ha sido revelada y la justicia exige una respuesta firme. Este tribunal tiene ahora la responsabilidad de reafirmar la confianza de la sociedad en la ley y en sus instituciones, porque quedó demostrado que Roberto Sánchez Pérez cometió el delito de robo calificado en perjuicio del señor Carlos Martínez López, y porque este tribunal no solo aplica la ley, este tribunal reafirma el valor de la justicia, la protección del patrimonio y el compromiso inquebrantable con la verdad. Porque cuando la ley se aplica con firmeza y la verdad se sostiene con pruebas, la justicia se materializa en este tribunal. Es cuanto, su señoría. Alegato de apertura. Esta fiscalía se encargará de demostrar la participación de Javier Mendoza López en el hecho delictivo de robo calificado cometido en victimización de la tienda con denominación social Super Rivera. El día 21 de septiembre del año 2024, al ser las 17:14 en la tienda con denominación social Super Rivera, ubicada en calle Aldama, barrio de la Sierra, municipio de Xalostoc, Tlaxcala, el ciudadano Javier Mendoza arribó en una motocicleta color negra, quien al momento de los hechos vestía sudadera color negro, pants color negro con rayas blancas, zapato tipo tenis color blanco y portaba un casco de motocicleta, quien entró en la tienda y amagó a la persona
que se encontraba despachando en la tienda, ya que estaba apuntándole en la cabeza con un arma de fuego y aprovechó para tomar un celular que se encontraba en el mostrador, así como de la caja registradora la cantidad de 4.500 pesos, y que al salir corriendo de la tienda salió detrás de él quien se encontraba despachando, quien gritó: "Agárrenlo, me acaba de robar", por lo que el ciudadano Javier Mendoza López fue detenido hasta el momento en el que llegaron los elementos de la Policía Municipal de Xalostoc, Tlaxcala, quienes se encargaron de llevar a cabo la detención material de quien responde al nombre de Javier Mendoza López, ya que tal y como lo establece el Código Penal del Estado de Tlaxcala, el artículo 321, comete el delito de robo el que sin consentimiento de quien legalmente pueda otorgarlo se apodere de una cosa inmueble ajena, y que respecto a lo que establece el artículo 322 se tendrá por consumado el robo desde el momento en el que el sujeto activo tiene en su poder la cosa, aun cuando después la abandone. Seguido del artículo 323, fracción segunda, de a quien cometa el delito de robo se le impondrá la sanción de 1 a 4 años de prisión y multa de 72 a 288 unidades de actualización, cuando el valor de lo robado exceda de 25 pero no de 90 veces el valor de la unidad de medida de actualización, y multas de 216 a 720 veces el valor de la unidad de medida de actualización cuando el robo se cometa con violencia contra la víctima o personas distintas que se hallen en compañía de ella, o cuando el sujeto activo la ejerza después de consumado el robo para proporcionarse mediante la aportación o el uso de armas, siendo la forma de participación de Javier Mendoza como autor y ejecutor de conformidad con lo establecido con el artículo 21, fracción tercera. Su forma de comisión es dolosa, de conformidad con lo establecido con el artículo 17, fracción primera y 18, párrafo primero. El delito es de consumación instantánea y de naturaleza dolosa, conforme a lo establecido en el artículo 16, fracción primera del Código Penal vigente del Estado de Tlaxcala, por lo que se ofrecen los siguientes medios de prueba para demostrar su participación dentro del hecho como delito de robo calificado. Las pruebas periciales a cargo de los peritos, que enseguida se enlistan, cuyo objeto probatorio se precisa en la individualización de cada uno de ellos. Para tal efecto se ofrecen testimonial a cargo de la licenciada Adriana Pluma Jiménez, perito oficial en materia de lofoscopía, adscrita a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala, quien acredita su experticia y experiencia como perito oficial en materia de lofoscopía, así como respecto a su dictamen de número 594/2024, de fecha 24 de septiembre de 2024, quien realizó el rastro de huellas dactilares en los siguientes indicios. Indicio A02, objeto metálico con características de arma de fuego tipo artesanal. Indicio A03, 2 cartuchos útiles color amarillo, y indicio A04, 2 cartuchos percudidos color amarillo. Testimonial a cargo de la licenciada Guadalupe Bravo Flores, perito oficial en criminalística de campo, adscrito a la Fiscalía. Se acredita su experticia y experiencia, así como lo contenido en su dictamen de número de registro 592/2024, de fecha 22 de septiembre de 2024, en el que se acredita la existencia del lugar de los hechos. Testimonial a cargo del licenciado José Antonio Corona González, perito oficial en balística forense. De acuerdo a su dictamen, con número de registro 52/2024, de fecha 22 de septiembre de 2024, en el que se acreditará la existencia de los indicios materia de la acusación. Testimonial a cargo de la licenciada Araceli Cervantes Minor, perito en química forense, con su dictamen 629/2024, de fecha 22 de septiembre de 2024, en el que se acredita la existencia de sustancias químicas. La testimonial a cargo de la licenciada Andrea Salazar Jiménez, perito en materia de evaluación, respecto a su dictamen en materia de evaluador, con número de registro 468/2024, en fecha 22 de septiembre de 2024, en el que se acredita el valor de lo robado. El testimonio de José Manuel Flores Cortés, elemento adscrito a la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia, solicitando ser citado a través del superior jerárquico para que
rinde su testimonio encaminado a la intervención de los actos de investigación realizados en el oficio PI 224-2024 de fecha 22 de septiembre de 2024. Es cuanto, su señoría. Alegato de clausura. Toda vez que ha quedado demostrado que el ciudadano Javier Mendoza López participó dentro del hecho constitutivo de delito de robo calificado en agravio de la tienda con denominación social Super Rivera, y una vez desahogadas e incorporadas las pruebas con las que ha quedado demostrado que cometió el hecho que la ley señala como delito de robo, el que sin consentimiento de quien legalmente pueda otorgarlo se apodere de una cosa mueble ajena, ya que se apoderó de la cantidad de 4.500 pesos, así como de un celular marca Motorola modelo Moto G75, el cual tiene un valor en el mercado de 3.500, y que de acuerdo al artículo 323, a quien cometa el delito de robo se le impone la sanción que se encuentra en la fracción 2, de 1 a 4 años de prisión y multa de 72 a 288 veces el valor de la unidad de medida y actualización, cuando el valor de lo robado exceda de 25 pero no de 90 veces el valor de la unidad de medida y actualización, por lo que el monto de lo robado es un total de 8.000 pesos. Y en relación con el artículo 328, la sanción señalada en el artículo 323 aumentará de 3 a 10 años cuando se haya cometido con violencia contra la víctima o persona distinta que se haya en compañía de ella, o cuando el sujeto activo ejerza después de lo consumado el robo para propiciarse de la fuga o defender lo robado, ya que amagó a una persona que se encontraba despachando dentro de la tienda con denominación social Super Rivera. Demostrado que Javier Mendoza López es autor y ejecutor del hecho que la ley señala como delito de robo calificado, para lo cual se solicita se dicte sentencia condenatoria de la siguiente pena: prisión de 14 años, tomando como base la máxima establecida en los artículos 321, 322, 323, fracción segunda, 328, fracción primera del Código Penal vigente del Estado de Tlaxcala, en virtud de que corresponde al grado de culpabilidad de Javier Mendoza López. Es cuanto. Alegato de clausura. Toda vez que ha quedado demostrado que el ciudadano Javier Mendoza López participó dentro del hecho constitutivo de delito de robo calificado en agravio de la tienda con denominación social Super Rivera, y una vez desahogadas e incorporadas las pruebas con las que ha quedado demostrado que cometió el hecho que la ley señala como delito de robo, el que sin consentimiento de quien legalmente pueda otorgarlo se apodere de una cosa mueble ajena, ya que se apoderó de la cantidad de 4.500 pesos, así como de un celular marca Motorola modelo Moto G75, el cual tiene un valor en el mercado de 3.500, y que de acuerdo al artículo 323, a quien cometa el delito de robo se le impone la sanción que se encuentra en la fracción 2, de 1 a 4 años de prisión y multa de 72 a 288 veces el valor de la unidad de medida y actualización, cuando el valor de lo robado exceda de 25 pero no de 90 veces el valor de la unidad de medida y actualización, por lo que el monto de lo robado es un total de 8.000 pesos. Y en relación con el artículo 328, la sanción señalada en el artículo 323 aumentará de 3 a 10 años cuando se haya cometido con violencia contra la víctima o persona distinta que se haya en compañía de ella, o cuando el sujeto activo ejerza después de lo consumado el robo para propiciarse de la fuga o defender lo robado, ya que amagó a una persona que se encontraba despachando dentro de la tienda con denominación social Super Rivera. Demostrado que Javier Mendoza López es autor y ejecutor del hecho que la ley señala como delito de robo calificado, para lo cual se solicita se dicte sentencia condenatoria de la siguiente pena: prisión de 14 años, tomando como base la máxima establecida en los artículos 321, 322, 323, fracción segunda, 328, fracción primera del Código Penal vigente del Estado de Tlaxcala, en virtud de que corresponde al grado de culpabilidad de Javier Mendoza López. Es cuanto. Causa judicial 521-2024. Delito feudo específico. Acusado Arturo Pérez Pérez. Víctima Pedro Ortega Ríos. Honorable miembros del Tribunal de Enjuiciamiento y su señoría.
La Fiscalía, a través de esta representación, se presenta hoy ante ustedes para sustentar la acusación en contra del ciudadano Arturo Pérez Pérez por la comisión del delito de fraude específico, tipificado en el artículo 339, fracción primera, del Código Penal para el Estado de Tlaxcala, en agravio del ciudadano Pedro Ortega Ríos. Nuestra teoría del caso es clara y contundente. Demostraremos que el acusado Arturo Pérez Pérez, actuando con pleno dolo y en coautoría con un tercero, realizó una permuta ilegal utilizando una factura apócrifa para enajenar un vehículo del cual sabía positivamente que no tenía derecho a disponer, causando un grave perjuicio patrimonial a la víctima. Al concluir este juicio, ustedes tendrán la certeza de que Arturo Pérez Pérez es penalmente responsable de haber engañado y defraudado a la víctima, y emitirán un fallo condenatorio en contra de él. Los hechos que expondremos ante este honorable tribunal se desarrollarán el día 30 de septiembre del año 2023, aproximadamente a las 12 horas, en el domicilio de la víctima, ubicado en San Damián, Amajac de Guerrero, Tlaxcala. Ese día el acusado Arturo Pérez Pérez y su coejecutor acudieron al domicilio de Pedro Ortega Ríos para proponerle un negocio. El acusado ofreció un vehículo marca Chevrolet 2015 valorado en 265,000 pesos para permutarlo por la camioneta Nissan modelo 2017 de la víctima, recibiendo además 35,000 pesos en efectivo como diferencia. El señor Pedro Ortega Ríos aceptó el trato en la creencia de su legalidad, pues Arturo Pérez Pérez lo indujo al error presentando una factura supuestamente legítima. Sin embargo, a lo largo de este juicio demostraremos que esta transacción fue una perfecta estafa orquestada por el acusado. El vehículo Chevrolet entregado se comprobará que no era propiedad de Arturo Pérez Pérez, sino del ciudadano Alejandro Hernández, quien ya había denunciado al acusado por robo o abuso de confianza ante la autoridad ministerial, con la carpeta de investigación DA-ICLAX de 303/2024. En resumen, Arturo Pérez Pérez recibió un lucro que lo probaremos con lo siguiente: la camioneta de la víctima y dinero en efectivo, y enajenar una cosa en la que no tenía derecho a disponer, consumando así el delito de fraude en específico. Para probar nuestra teoría del caso, la Fiscalía presentará ante ustedes una serie de pruebas contundentes. 1. El testimonio de la víctima Pedro Ortega Ríos. Él relatará de forma clara y coherente cómo el acusado Arturo Pérez lo engañó y lo persuadió para realizar la permuta. Los testimonios presenciales de los testigos Ofelia Ríos y Carla Parra, quienes confirmarán la presencia del acusado en el lugar de los hechos. La evidencia documental y policial, que incorporaremos al debate de esta documentación falsa utilizada por el acusado y el informe policial. Con esta evidencia, demostraremos los tres pilares del fraude específico: la permuta onerosa, la falta de derecho de Arturo Pérez Pérez a disponer del bien y el perjuicio patrimonial causado a la víctima. Finalmente, honorables jueces, los invito a poner atención en cada una de estas pruebas. Concluido el desfile probatoria, la Fiscalía estará en condiciones de solicitar a este tribunal que declare a Arturo Pérez Pérez culpable del delito de fraude específico y se le imponga la pena que legalmente corresponde, garantizando así a la justicia la reparación del daño para la víctima. Es cuanto sucedió. Alegatos de clausura. Al inicio de este juicio, la Fiscalía se comprometió a demostrar más allá de toda duda razonable que el ciudadano Arturo Pérez Pérez es penalmente responsable de haber cometido un fraude específico en contra del señor Pedro Ortega Ríos. Hoy, tras el desfile probatorio, solo hemos cumplido nuestra promesa, sino que hemos iluminado la verdad de lo sucedido, que el 30 de septiembre del 2023, el acusado, con absoluto dolo y alevosía, utilizó el engaño para despojar a la víctima de su patrimonio. El delito de fraude específico, sancionado por el artículo 339, fracción primera, el Código Penal de Tlaxcala, se configura por enajenar una cosa de la que no se tiene derecho a disponer, recibiendo un lucro de ello. La prueba presentada demostró la existencia de cada uno de estos elementos, como es la acreditación de la enajenación y el perjuicio. Testimonio de Pedro Ortega Ríos. La víctima confirmó la narrativa de la Fiscalía. El acusado propuso y concretó la permuta de su camioneta Nissan 2017 a cambio de un vehículo Chevrolet 2015, más la entrega de 35,000 pesos en efectivo, y en este testimonio se confirma la acción y el lucro ilegal obtenido por el acusado. Los testimonios de las
de las ciudadanas Ofelia Ríos y Carla Parra, las testigos presenciales confirmaron la presencia de Arturo Pérez Pérez en el domicilio de la víctima y la existencia de esta transacción, robusteciendo la credibilidad de la víctima. La falta de derecho a disponer, que es el núcleo del fraude, la prueba más contundente es que se demuestra que Arturo Pérez Pérez no tenía ningún derecho legal sobre el vehículo Chevrolet, por el testimonio del ciudadano Alejandro Hernández Hernández. El legítimo propietario testificó exhibiendo la factura original que el vehículo había sido objeto de robo o abuso de confianza por parte del acusado, demostrando que Arturo Pérez Pérez carecía de facultades para permutarlo. La evidencia documental. La fiscalía introdujo la factura apócrifa utilizada por el acusado para engañar a la víctima y los reportes que confirmaron que la unidad Chevrolet estaba boletinada por predenuncia de robo. Esta concatenación de pruebas es irrefutable. La utilización de un documento falso y la entrega de un bien robado prueban sin lugar a dudas el dolo del acusado para inducir al error a la víctima, obteniendo un lucro ilegal. Finalmente, señores jueces, la defensa pudo haber intentado argumentar que fue un error o un malentendido, pero la evidencia destruye esa posibilidad, ya que nadie comete un error al usar una factura falsa ni entregar un vehículo que está siendo activamente buscado por la policía, a cambio de dinero y de un vehículo legítimo. El Ministerio Público ha demostrado la conducta típica, que es la enajenación de un bien, la antijuricidad, la falta de derecho a disponer del bien, y la culpabilidad, que es el dolo en el engaño mediante el uso de documentación falsa. Por lo tanto, este tribunal no puede arribar a otra conclusión que no sea la de plena responsabilidad penal. Por todo lo expuesto, esta representación social solicita a este honorable tribunal que al momento de deliberar determina que la culpabilidad de Arturo Pérez Pérez ha sido demostrado más allá de toda duda razonable, y en consecuencia dicta un fallo condenatorio condenándolo a la pena de prisión, la sanción pecuniaria y la reparación integral del daño a favor de la víctima Pedro Ortega Ríos, que establece en la ley. Es cuanto, su señorío. Alegatos de apertura. Buen día, honorable tribunal. Con fundamento en el artículo 394 del Código Nacional de Procedimientos Penales, procedo a formular alegatos de apertura en los siguientes términos. Esta representación social presentará ante este tribunal de enjuiciamiento el caso legal de robo calificado de la persona Ginsen Yamil Ortiz Rojas, donde se le violentaron su patrimonio y como consecuencia del actuar de manera dolosa, permanente o continua, realizado por el acusado Axel Amador Mote, quien detentaba, poseía o custodiaba instrumentos para la alteración con el propósito de su comercialización ilícita del bien sustraído. Los hechos acontecieron el día 25 de mayo del 2025, aproximadamente a las 16:10 horas. El ahora acusado Axel Amador Mote se encontraba estacionado sobre Avenida Reforma en la localidad de San Diego Metepec, municipio del estado de Tlaxcala, a bordo de una motocicleta marca itálica tipo RT250 Sport color gris, modelo 2021, cilindraje de 250 cc, vehículo que contaba con reporte de robo vigente dentro de la carpeta judicial FG-UIFER-V/138/2025, siendo su legítimo propietario el ciudadano Ginsen Yamil Ortiz Rojas. Durante un recorrido de investigación, los policías Noé Hernández Sánchez, José Juan Castillo Vázquez y Marilyn Portillo Zempalteca se percataron de la unidad con características coincidentes con las del vehículo robado. Los agentes se aproximaron y solicitaron al acusado permitir la inspección del vehículo, identificándose con su licencia de conducir del estado de Tlaxcala. Siendo aproximadamente las 16:13 horas, el oficial José Juan Castillo Vázquez realizó la inspección y posteriormente a las 16:18 horas se comunicó vía telefónica con Polet Velasco Sánchez, oficial de guardia de la unidad de estatus vehicular de la Fiscalía General de Justicia del estado de Tlaxcala, a quien solicitó verificar los datos de la motocicleta con número de serie LLCKSFLFOMA 102971 y motor LC 166 FMMUQ 288 471, sin placas de circulación.
El resultado arrojó que el vehículo contaba con reporte de robo vigente, por lo que siendo las 16:23 horas, se procedió a la detención del acusado. Es por lo anterior que el acusado Axel Amador Mote, en el área correspondiente en el Centro de Reinserción Social, es donde actualmente se encuentra el Cerezo, y de esta ciudad de Tlaxcala, Distrito Judicial de Guridi y Alcocer. Y toda vez que de los actos de investigación realizados por esta representación social, se desprende un cateo mediante la cual se autorizó y ejecutó la diligencia de cateo del 10 de junio de 2025 por los oficiales Itzel Aramaro, José Juan Estrada Torres y el perito en criminalística de campo, el licenciado José Juan García León, en el domicilio del acusado Axel Amador Mote. El ubicado en Privada Revolución sin número en la localidad de San Lucas Cotelulpan, municipio de Tlaxcala, con el objeto de llevar a cabo la descripción del ocular del lugar, fijación y procesamiento del lugar de los hechos, así como la búsqueda, la localización, el levantamiento y embalaje de indicios relacionados con el delito de robo de vehículos. Dicha diligencia incluyó la documentación fotográfica y panorámica del inmueble, la descripción de las condiciones en las que se encontró el lugar, el motivo de la intervención pericial y la metodología y técnicas aplicadas para la elaboración de las conclusiones criminalísticas mismas que se relacionan directamente con los hechos material del delito. Es por lo anterior que acreditará, más allá de toda duda razonable, ya que escucharemos durante el desfile probatorio el testimonio del oficial José Juan Castillo Vázquez, quien nos hablará sobre los actos realizados durante la intervención en relación a las circunstancias de tiempo, modo y lugar, en la que se referirá a la inspección realizada al acusado de fecha 25 de mayo del año de 2025. Asimismo, en relación a la llamada vía telefónica respecto a la consulta de estatus vehicular Repube, que dicha diligencia que realiza y de la documental que exhibió ante el Ministerio Público para acreditar la búsqueda realizada, así como por lo que en consecuencia la detención en flagrancia del hoy acusado derivado de lo arrojado y la consulta de estatus vehicular que solicitó. Asimismo, el testimonio de la oficial Marlene Portillo Zempoalteca, quien nos hablará sobre las circunstancias de modo, tiempo y lugar, y en específico sobre lo que percibió a través de sus sentidos el día 25 de mayo del año de 2025, al que tiene conocimientos del nombre del acusado y de cómo es que procedió con el aseguramiento del vehículo robado. También con la cadena de custodia hasta la entrega-recepción del servicio de grúa, así como las diversas periciales a través de la ciencia donde corroboran hechos que están integrados por peritos profesionales en sus respectivas materias, quienes a través de sus interrogatorios se podrán escuchar la identificación de sus actos realizados en su intervención de la investigación, descripción de elementos, materia de estudio, metodología empleada y los resultados obtenidos de sus estudios realizados. El testimonio a cargo del perito en materia de lofoscopía, la licenciada Adelina Romero Cordero, quien mediante el interrogatorio depondrá sobre los resultados de su pericial. El testimonio a cargo del perito en materia de criminalística de campo, el doctor Juan José García León, quien nos anunciará los resultados de sus informes en relación a que se trasladó y constituyó respecto de la descripción ocular y fijación tanto del lugar, de los hechos y de la detención, motivo de intervención, del procesamiento del lugar de los hechos y los indicios localizados, descripción ocular de la unidad vehicular, la metodología y técnica que empleó para emitir sus conclusiones, así como a la orden de cateo contenida en el oficio número 456/2025 ya antes mencionada. Asimismo, el testimonio de la perita en materia de identificativa y evaluación vehicular, el licenciado Rodolfo Flores, quien mediante interrogatorio depondrá sobre los resultados de sus dictámenes. Asimismo, las documentales, que estas constan en factura con número de folio CFDI 60 52 15 48, emitida en favor de la víctima Giselle Yamil Ortiz Rojas por Nueva Electra del Milenio SADCB de fecha 27 de agosto de 2021. Asimismo, la orden de cateo contenida en el oficio con número 456/2025, mediante la cual se autorizó y ejecutó la diligencia del cateo el 10 de junio de 2025 por los oficiales Itzel Aramaro, José Juan Estrada Torres y el perito en criminalística de campo, el licenciado José Juan García León, en el domicilio del acusado Axel Amador Mote. Asimismo, 24 imágenes de acercamientos que son parte y sustentan el informe pericial de criminalística de campo, con número de llamado 1021/2025, derivado de la orden de cateo de fecha del 10 de junio del año 2025.
De todo lo anterior, honorable Tribunal de Enjuiciamiento, se podrá corroborar y establecer que existe congruencia de los hechos narrados por los oficiales, peritos y teoría del caso, sostenida por la representación social. Por tanto, dicho material probatorio será suficiente para demostrar que se ha cometido el delito de robo calificado, modalidad del artículo 330 de la fracción cuarta del Código Penal vigente en el estado de Tlaxcala, detente o posee algún vehículo que haya sido robado por parte del hoy acusado Axel Amador Mote en victimización del ciudadano Gitzen Yamil Ortiz Rojas. Ilícito consumado de manera permanente y dolosa, previsto y sancionado por los artículos 14, 16, fracción segunda, 17, fracción primera, 18, párrafo primero, 21, fracción primera, 330, fracción cuarta, en relación con el artículo 434, fracción séptima del Código Penal del Estado Libre y Soberano del Estado de Tlaxcala, por lo que se comprobará más allá de toda duda razonable que el acusado Axel Amador Mote es penalmente responsable de la comisión del hecho, porque lo realizó por sí, queriendo y aceptando el resultado de su actuar, y que no obstante de saber que era contrario a derecho lo cometió. Es por lo que hoy Honorable Tribunal de Enjuiciamiento debe tomar en cuenta que el hoy acusado se encuentra aquí en esta sala para ser juzgado por la conducta antisocial, antijurídica, típica y punible. Como resolución del presente asunto, esta representación social solicita que se dicte una sentencia condenatoria que aduce a 12 años de prisión. Es cuanto, Tribunal de Enjuiciamiento. Alegatos de clausura. Honorable Tribunal de Enjuiciamiento, con fundamento en el artículo 399 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta representación social procede a formular alegatos de clausura en los siguientes términos. Durante el desarrollo del juicio quedó demostrado, más allá de toda duda razonable, que el acusado Axel Amador Mote es penalmente responsable del delito de robo calificado previsto en el artículo 330 y su fracción cuarta, en relación con el artículo 434, fracción séptima del Código Penal del Estado de Tlaxcala, por haber detentado y poseído el vehículo con reporte de robo vigente en perjuicio del ciudadano Gitzen Yamil Ortiz Rojas. El Ministerio Público sostuvo que desde el inicio que el acusado mantenía en su poder y disposición una motocicleta robada, actuando con dolo directo al detentar un bien que no le pertenecía, del cual conocía su origen ilícito. La prueba presentada ante este tribunal no solo confirmó, sino que se realizó cada punto esencial de nuestra teoría del caso, mediante testimonios coherentes, periciales científicas y documentales plenamente corroboradas. En primer punto son los testimonios policiales coherentes, precisos y concordantes de los oficiales José Juan Castillo Vázquez y Marilyn Portillo Zempolteca, donde declararon de manera firme y coherente, sin contradicciones, sobre la localización de la motocicleta con características coincidentes con la unidad reportada como robada, la inspección voluntaria realizada al acusado, la consulta inmediata del estatus vehicular vía telefónico en la unidad de estatus vehicular, el reporte de robo vigente confirmado por la oficial de guardia y la detención en flagrancia del acusado a las 16:23 horas. Estas declaraciones cumplen con los estándares de credibilidad, neutralidad y competencia exigidos por la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte, que ha sostenido que el testimonio policial es plenamente válido cuando se encuentra objetivamente corroborado por los otros medios de prueba. Como segundo punto, las periciales, que es a través de la ciencia que confirman la verdad histórica. El perito Adelina Romero Cortero, en materia de lofoscopía, validó los procesos de identificación aplicados en la unidad asegurada. El perito José Juan García León, en criminalística de campo, aclaró mediante metodología científica la correspondencia entre la motocicleta asegurada y reportada como robada, la descripción ocular y fijación del lugar y la cadena de custodia. Los indicios levantados durante la diligencia de cateo del 10 de junio del año del 2025, plenamente autorizada por el oficio 456/2025, su informe planimétrico y fotográfico integrado por 24 imágenes que concuerdan perfectamente con lo observado en el aseguramiento. El perito Rodolfo Flores, en identificativa y evaluación vehicular, que acreditó técnicamente la autenticidad de los números de serie y motor, la coincidencia exacta con los registros de Repube y la carpeta FGUIFER-V/178/2025, con el valor comercial del vehículo y la afectación patrimonial de la víctima. Las documentales, donde indican que hay prueba directa del dominio legítimo de la víctima, donde se incorporó la factura con CFDI 60521548 a nombre de la víctima, probando la propiedad original del bien,
la orden de cateo debidamente autorizada y las 24 imágenes criminalísticas esenciales para reconstruir los hechos. Todas estas documentales fueron introducidas conforme a los artículos 346 y 347 del Código Nacional de Procedimientos Penales sin objeciones de exclusión. Durante el juicio no se acreditó ninguna posesión lícita del acusado sobre la motocicleta, ningún documento que ampara su propiedad o tenencia, ninguna explicación razonable sobre por qué condució un vehículo robado sin placas, con números coincidentes y con reporte vigente de robo. El artículo 330 en su fracción cuarta del Código Penal del Estado de Tlaxcala sanciona justamente esta conducta de tentar o poseer un vehículo robado, incluso cuando el agente no fue quien ejecutó la sustracción inicial. La conducta es permanente y se actualiza en tanto el sujeto continúa ejerciendo posesión ilícita del bien y la defensa no logró generar duda razonable alguna. En este juicio el acusado poseía la motocicleta era robada y él no era el propietario. Actuó con dolo al no acreditar derecho alguno sobre el bien y al conducirla con números alterados, mismos objetos que se encontraron en su domicilio para alteración de vehículos y sin placas. El hilo lógico es claro, completo y exento de hipótesis alternativas razonables. Es así que quedaron acreditados elementos objetivo, que es la detentación del vehículo robado, el elemento subjetivo, que es el dolo directo, el elemento normativo, pues es un bien jurídicamente ajeno, y el elemento de permanencia, que es una posesión continua hasta el momento de la detención. La conducta encuadra perfectamente en el tipo penal del artículo 330, fracción cuarta del Código Penal del Estado de Tlaxcala. Por ello, honorable tribunal, esta representación social solicita se dicte sentencia condenatoria en contra de Axel Amador Mote por el delito de robo calificado en perjuicio de Ginseng Yamil Ortiz Rojas y se imponga la pena de 12 años de prisión acorde a los artículos aplicables del Catálogo Penal Estatal. La justicia exige una respuesta firme ante la afectación patrimonial a las víctimas y ante la posesión ilícita de bienes que son fruto de la delincuencia. Hoy quedó demostrado con prueba clara, científica y legal que el acusado cometió el hecho que se le atribuyó. Por ello, esta representación social solicita que se condene al acusado conforme a derecho. Es cuanto, honorable tribunal.